Buenos días a todos y a todas. Soy Aisea Miguela, trabajo en UGT Servicios Públicos y hoy venimos a hablar sobre medios de comunicación y cómo se eliminan, qué recursos tenemos desde los medios de comunicación para denunciar y eliminar el racismo. Como bien sabéis, desde el proyecto Yo Soy Servicios Públicos, de UGT Servicios Públicos, en el que trabajamos para representar y reflejar la diversidad social existente en la administración también y en los servicios públicos y para eliminar el racismo, estamos haciendo en el proyecto unas formaciones dirigidas a empleados y empleadas de los servicios públicos. Además de estas formaciones para luchar contra el racismo, también consideramos muy importante generar algunos encuentros web con personas expertas sobre que nos puedan ayudar a esa formación. En concreto, hemos elaborado e impulsado un ciclo sobre medios de comunicación y representación de la diversidad social y cómo, al representar la diversidad social, contribuimos a la eliminación del racismo. En estos encuentros web, que empezamos a mediados de noviembre, hemos tenido la suerte de poder contar con la experiencia y el conocimiento de la Fundación Por Causa, que nos hablaron sobre cómo se relatan los procesos migratorios y cómo podemos contribuir a relatarlos de tal manera que tengamos una información veraz, que tengamos una información que nos permita conocer los procesos, facilitar información y ejercer derechos a todas las personas que habitamos y residimos en nuestro país. Además, luego tuvimos la suerte de poder contar en un encuentro web con Moja Aguereu y su experiencia sobre la representación social y los medios de comunicación, en el que aprendimos muchísimo y que también tenéis a vuestra disposición, tanto en las redes como para continuar formándoos. Y hace poquitos días tuvimos un encuentro con Lucía Embomío, en el que hablamos sobre la importancia de cómo generar relatos para eliminar el racismo y para construir derechos. Hoy tenemos la suerte, y con esto acabamos nuestro ciclo Medios de Comunicación, Representación Social y Racismo, de contar con la presencia de una organización social como Sor Racismo, que es una organización sin ánimo de lucro, activista que trabaja por la eliminación del racismo en todo el Estado español, y en concreto vamos a tener a María Benouna de Sor Racismo Madrid, que ella es activista desde 2019, es coordinadora de comunicación y con ella vamos a conocer la experiencia del portal Es Racismo. Hola María, buenos días, Buenos ¿cómo días. estás? Muy bien, pues aquí nerviosa como siempre, pero muy bien. Muy bien, pues seguro que lo haces fenomenal porque nos vas a contar hoy con María de lo que vamos a hablar es de cómo generamos herramientas. Muchas veces cuando hablamos de medios de comunicación, en nuestras cabezas aparecen las televisiones grandes o los medios de comunicación tipo prensa y radio. Pero muchas veces en el 2021 somos muy conscientes de que existen otras herramientas que también comunican, también difunden, como son las redes sociales, como son las cuentas de Twitter, Facebook, Instagram o los blogs. Entonces nos parecía muy importante pensar y reflexionar sobre herramientas que se generan, ¿no? Muchas veces y en todos nuestros encuentros web, cuando hemos hablado de cómo se generan relatos donde reflejar la representación social, bueno, tanto Moja como Lucía, como también las compañeras de Por Causa nos hablaron de hay que consultar otras fuentes y hay que muchas veces cambiar el foco y la mirada. Por eso nos parece muy importante la experiencia que impulsa Sor Racismo Madrid con el racismo. Y por eso nos parecía una oportunidad contar con vosotras para que nos contarais un poco pues toda la trayectoria y si te parece bien María podemos empezar un poco de cómo surge, ¿no? ¿Qué es el racismo? Vale, bueno, primero de todo, gracias por todas las palabras bonitas social asociación. Y a ver, el racismo surge como una plataforma de denuncia dentro de esos Racismo Madrid. El racismo surge en el año 2018 de la mano de Youssef M. Ouled, que es otro activista árabe también, en, por la necesidad de crear un contrarrelato. O sea, al principio la plataforma como en sí no existía, era simplemente un hashtag en Twitter con el que hacíamos denuncias y bueno, contábamos nuestras experiencias desde nuestro propio punto de vista, o sea, sin pasar por el foco de los medios de comunicación convencionales, ¿no? Entonces,
claro, cuando impulsamos el hashtag el racismo en Twitter, nos dimos cuenta que era una necesidad mucho más grande de lo que quizás habíamos analizado hasta ese momento. Y así fue como surgieron pues ya nuestras redes propias o nuestro blog. Entonces, pues eso nace en 2018 y era eso, era ante la necesidad de crear otras narrativas. Al principio nos dedicábamos sobre todo pues a hacer entrevistas a compañeros del activismo que no tenían lugar en medios de comunicación, pero estaban haciendo cosas súper potentes, o con organizaciones, pero conforme fuimos rodando dentro de ese campo, nos dimos cuenta que había un vacío muy grande, que era el hecho de que muchas personas racializadas en el Estado español sufrían agresiones racistas de diferentes índoles, o sea, tanto en el ámbito inmobiliario, escolar, transportes públicos, ocio nocturno, o sea, era, bueno, supermercados, o sea, en cualquier sitio, la gente sufría situaciones racistas que realmente afectan y las vamos llevando encima, ¿no?, en nuestros cuerpos, pero nadie las contaba. Y además, muchas veces estas personas que sufrían este tipo de situaciones eran personas que estaban en situación legal irregular y por lo tanto no tenían la capacidad de poderse poner delante de un micrófono en un medio convencional a contar las cosas porque lo que ellos necesitaban era poder denunciarlo desde un anonimato. Claro. Sabiendo que eso, si vas a hacer una denuncia contra una agresión policial, saber que esa agresión policial, poder denunciarlo no te iba a suponer a ti seguir viviendo con más miedo aún, en ese sentido. Entonces, al principio surgimos pues como eso, como una plataforma de denuncia totalmente anónima. La gente nos escribía con sus pruebas, sus testimonios, sus historias, y nosotros éramos la plataforma, éramos la forma de que de esos contrarrelatos saliesen a la luz y se viesen, ya que en medios convencionales normalmente pues no se veía. Y nosotras te planteábamos una segunda pregunta, ¿no? Que más o menos es un poco que la podríamos preguntar las personas que seguimos el racismo, porque es como cómo ha sido la experiencia, qué papel ha jugado en la sociedad. Yo creo que es una experiencia que ha sido fundamental Sí, para visibilizar, ¿no?, lo que tú planteas, es decir, esa necesidad de esto pasa y la sociedad tiene que ser consciente para poder abordarlo y afrontarlo, ¿no? Porque hasta ese momento era como, son cosas como más aisladas y yo creo que el racismo ha contribuido a generar un relato de esto no son casos aislados, efectivamente, esto de porque, forma estructural, ¿no? claro, porque en los medios convencionales veíamos pues una vez cada muchísimo tiempo una agresión pues, policial o de guardias de seguridad, muy, muy de vez en cuando, muy desdibujada, muy bueno, esto ha ocurrido, pero no sabemos exactamente qué ha pasado, no queremos llamarlo racista, no, perdonen, señores, es racismo y no es puntual, no, pasa todo el tiempo. Entonces sí que es cierto que la experiencia de racismo yo creo que la podríamos resumir como enriquecedora pero dura, porque al final el volumen de denuncias que nos llegaban o que nos siguen llegando a día de hoy es muy amplio. A veces somos activistas y no damos para todo y te das cuenta de que realmente no son cosas puntuales, o sea, es constante, es todo el rato, todos los días, siempre hay alguien que te escribe, pues porque no le han dejado alquilar un piso porque es una persona gitana, o le han registrado en el metro porque es negro, o le han cuestionado su compra en el supermercado porque es árabe. Entonces, llega, claro, es súper enriquecedor poder decir, esto existe y esto hay que hacer algo en contra de ello porque es un racismo estructural, o sea, no es social, no es una cosa puntual, en plan, está en absolutamente todos los sitios de esta sociedad y hay que luchar contra ello, pero claro, al mismo tiempo es duro y te da mucha impotencia porque por mucho que hagamos, nunca es suficiente porque al final, pues sí, es verdad que gracias al racismo muchos casos llegan a prensa o incluso llegan a procesos legales, pero claro, no es todo, nunca es todo lo que uno quiere. Claro, ¿no? Es como, es necesaria, ¿no? Yo, por ejemplo, yo diría de es racismo, si tuviera que pensar en una palabra, digo necesaria, ¿no? Porque era la necesidad, por una parte, de que otras personas que viven, no, igual otras no es la palabra, sino que protagonistas también de la sociedad tuvieran ese protagonismo en los medios, en decir, oye, esto está pasando y todas y todos tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, ¿no?
Sí, Y claro, eso también te hace ser consciente muchas veces de la dureza que supone, porque todos los días, ¿no? Así como yo creo que es como en los medios, pues de vez en cuando escuchas una noticia que siempre suele ser como muy extrema, ¿no? En plan, claro, ha habido ya una agresión física fuerte, pero todas esas situaciones de discriminación y racismo, como pues por ejemplo no te alquilen una casa o te persigan en el supermercado o no, pues esas cosas son un poco las que también ayudan a que más gente se haga consciente de decir, esto no puede ser y esto lo vive de manera diaria gente que le está impidiendo ejercer su vida en condiciones de dignidad. efectivamente, y al final es una parte bastante grande de la sociedad, ¿no? Porque, como diría Moja, Sí, España no es solo blanca. claro. Y es absurdo pensar que en España toda la población es blanca y que las personas racializadas no existimos, no habitamos y no convivimos en el Estado español. Claro, por eso yo creo que la experiencia tan dura como, ¿no? Como la relatas y la narras de todos los días que nosotros recibimos denuncias de las cuales nos tenemos que hacer eco y tan necesarias de que esas denuncias sean visibles pues para afrontarlas y para eliminar, ¿no? En plan, como que lo que sucede, pues que no suceda. También te queríamos preguntar muchas veces, ¿no? Como la experiencia necesaria, en qué, si nos podrías poner o contar algún ejemplo práctico donde de repente, gracias a que existe un medio, a que existe, ¿no? Es como, tiene sentido elaborar de repente unas redes sociales porque de repente somos protagonistas, podemos contar lo que nos está sucediendo y además podemos cambiarlo, ¿no? En plan de, podemos hacer, pues lo que decías, otros medios de comunicación más masivos que llegan a más gente, se hagan eco y entonces eso también está siendo consciente más parte de la población. O cambien cosas pues a nivel judicial o tal. Entonces te queríamos preguntar por algún caso donde hay racismo, has dicho tú, pues mira, es que la utilidad, además de porque podemos contar lo que está sucediendo, nos podemos hacer conscientes y esto en sí mismo tiene un valor fundamental, donde de repente tú que tienes todo ese conocimiento y tú que estás ahí detrás Lo del intento, lo racismo intento. haciéndolo, tal, como en qué momento has dicho tú, pues mira, esto ha sido de utilidad pero que nos ha servido. Hay más de una, o sea, hay Sí. más de una denuncia en la que hemos conseguido cositas gracias a poder publicarlo. Así como de primera, la que me suele venir siempre a la cabeza es la de Plaza Castilla, que pasó, si no recuerdo mal, el verano de 2019, es que el año de la pandemia me da un vacío, pero sí, fue en agosto de 2019, hubo una agresión por parte de unos guardias de seguridad a un chico negro en situación de calle en Plaza de Castilla, en el metro, y fueron unas imágenes que eran bastante duras porque le pegaban una paliza al chico y lo subían por unas escaleras mecánicas así como arrastrándolo. No sé si alguien la medio ubica, pero fue bastante polémica y gracias a la denuncia de racismo conseguimos llegar a medios y gracias al conseguir llegar a medios grandes que se hicieron eco como La Sexta o El País, en plan, medios Que llegan a mucha asentados. parte de la población y eso al final Efectivamente, genera. medios asentados en lo que es la sociedad, sí que conseguimos que el proceso fuese a juicio y que el chico, pues, por lo menos tuviese una base legal que lo ayudase a tener algún tipo de reconocimiento, o sea, no de reconocimiento, sino de eh, Bueno, de reparación de validación, justicia, ¿no? de O sea, sí, denuncia. ha sufrido una situación que es asquerosa, pero por lo menos no cae en saco roto. O sea, se puede hacer algo al respecto, ha ido a juicio y creo que se llegaron a suspender gracias a la repercusión en medios, se llegó a suspender a los guardias de seguridad que le pegaban, lo violentaban. Y bueno, pues esa es una de ellas. Después, por ejemplo, hoy mismo he estado hablando con el comisionado contra la discriminación racial, que es del Ministerio de Igualdad, por una denuncia que realizamos pues antes de ayer a un chico negro en una discoteca aquí en Aluche, que bueno, le han destrozado la cara y ha sido todo un poco complicado para él. Y bueno, pues se ha puesto en contacto con nosotros el Ministerio de Igualdad para lo mismo, para ver qué acciones se podían llevar a cabo
que estas denuncias no queden en la nada, o sea, que tengan algún tipo de repercusión para la gente que violenta en general. Claro, porque sobre todo a nosotros, como de la experiencia que ¿no? En este proceso, en este ciclo, nos interesaba mucho el no quedarnos en nuestro sitio, es decir, no solamente que nos genere una reflexión, sino el cómo muchas veces las personas nos organizamos para transformar la realidad, ¿no? Para cambiar. Y yo creo que ahí Sorracismo es bueno, pues, un protagonista claro del cambio social, pero además, ¿no? El enseñar, oye, hay herramientas para poder, pues, generar otros relatos, y no solamente generar otros relatos, que como ya digo, me parecen en sí importantes, sino que transforman y cambian la sociedad de, mucha gente que también se identifica y, pues a mí eso me ha pasado, ¿no? A mí me han seguido en el Efectivamente. supermercado, a mí yo voy y me han parado en el metro, me han pedido la identificación y de repente te das cuenta que no es que eso que a ti te pasa de manera individual, no solo te pasa a ti, sino que además no es justo, porque muchas veces una de las cosas que sucede es que normalizamos estas situaciones porque Sí, como nos han pasado y además son desde lugares de autoridad, pues no dices, bueno, pues será así, ¿no? Como es sí, entonces. efectivamente, o sea, tiendes a normalizar que de 100 personas que van saliendo de un transporte público, a la única persona a la que le pidan la documentación, que además es ilegal, o sea, un guardia de seguridad del metro no te puede pedir el DNI, te puede pedir el abono, pero no un DNI. Sí, 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 sí. Pero que te pidan tu documentación simplemente pues por eso, pues por ser gitano, por ser negro, por ser moro, por ser latino, da igual, o sea, y al final es cierto que las personas racializadas como que tienden a normalizar estas situaciones como, bueno, ya, ¿qué le voy a hacer? Y no es normal y no es legal. Claro, y se pueden generar herramientas para transformar esa situación, Efectivamente, ¿no? Pues, se puede denunciar, claro, y yo creo que es como, se puede denunciar y hay un acompañamiento en esa denuncia, porque yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Porque muchas veces se nos motiva a denunciar, pero creo que lo interesante no es solamente el hacer la denuncia, sino todo el proceso donde de repente tú encuentras un lugar desde el que poder cambiar la realidad, como es una organización, claro. Eso es como. lo bueno que tenemos en SOS. O sea, es Racismo es una plataforma de denuncia pública, pero después lo que es la asociación en general tiene una comisión dedicada entera al acompañamiento jurídico y legal, ya sea, o sea, quiero decir, ya sea una denuncia que se haya hecho que es racismo o no, pero SOS tiene su comisión dedicada a que las personas que sufran agresiones racistas puedan venir, contárnoslo y buscar la forma de poder acompañarles en todo el proceso. Que al final, después de hacer una denuncia, ya sea pública o privada, porque la lleves a comisaría, que no te sientas solo, porque al final si tú denuncias como persona migrante o como persona racializada, tienes que ir con tu denuncia a una comisaría de policía, que a lo mejor es incluso donde se te ha violentado o parte del problema, y es muy complicado a veces llegar a una comisaría de policía a hacer una denuncia sabiendo que probablemente pues lo que intenten sea desestimarla, en plan quitártela del medio, quitarte las ganas de denunciar. Entonces ese acompañamiento legal que hace SOS es súper importante para las personas que sufren, para las personas que son agredidas. Y María, no como a nosotros nos parece fundamental vuestro trabajo y hay una pregunta que solemos hacer eh, como todas las personas que habéis participado en el ciclo, Sí. ¿no? Como en la parte de, nos habéis hecho conscientes de la experiencia, la importancia de tomar las herramientas para ser protagonistas del ejercicio de los derechos y qué podemos hacer para que en la comunicación, en los medios de comunicación, yo me imagino que tú como activista de SOS, además en la parte de comunicación, has reflexionado de cómo se puede hacer para que en los medios de comunicación, en los que existen en general, desde Radio Televisión Española hasta los blogs, reflejar esa diversidad, ¿no? Hacernos como que esa diversidad que existe, esa España variada en fenotipos, en formas, en religiones y tal, sea también protagonista, ¿qué es necesario? ¿Cómo se puede hacer? Seguramente desde SOS habéis hecho muchas reflexiones al respecto. A ver, yo creo que para empezar, de base, estaría muy bien
que se nos viese. O sea, quiero decir, España es diversa, pero cuando enciendes la televisión, España no es tan diversa. Entonces, claro, o sea, ya no solo en medios de comunicación, sino en producciones audiovisuales, en contenidos, o sea, al final, cuando por mucho que sea, la falta de referentes racializados yo creo que es ahora mismo es la piedra angular, ¿no? de uno de los problemas raciales en España. O sea, si yo en la calle veo una diversidad racial, porque en mis medios de comunicación esa diversidad racial no existe. O sea, porque si yo pienso en personas racializadas en medios de comunicación, yo creo que ahora mismo así de primeras veo a Moja y desde hace muy, muy poquito, bueno, Moja lleva mucho tiempo trabajando en el diario, pero hablo de visualmente en televisión. Veo a Moja y a Lucía, o sea... Sí, sí, no, que es como, está claro de que sean tantas personas que no podamos decir, no sepamos los nombres. Que no sepamos los nombres, efectivamente, o sea, que no sea el primer negro, el primer gitano o el primer marroquí que sale en la tele. O sea, quiero decir, si estamos en la calle, ¿por qué no estamos en los medios? ¿No se Claro. graduarán miles y miles y miles de periodistas al año que sean racializados? Lo dudo mucho. Sí, y al final, si no estamos en los medios, nuestro relato tampoco está, porque evidentemente el relato que va a seguir imperando es el relato blanco y cuando llegue una persona racializada a contar su problema, pues habrá 25 blancos alrededor que le digan, no, estás exagerando o tú estás loco, como pasa con el machismo, con la LGTBI-fobia y con todo. Claro. Entonces, claro, si no estamos, nuestros relatos tampoco van a estar. Entonces, yo creo que lo principal es que estemos, que aparezcamos, que seamos, que haya una representación, que los niños y niñas que crecen hoy en día en el Estado español vean en la tele a gente como ellos, que puedas saber que lo que tú vives y lo que tú cuentas vale igual para ser cajero del supermercado que para salir a tele que para ser presidente del gobierno. O sea, o barrendero o lo que tú quieras, ¿sabes? Pero que no sea solo una representación, un número, o sea, una cuota, que es lo que pasa ahora mismo. O sea, las personas racializadas en los medios de comunicación son una cuota, la cuota de diversidad. No vale con uno, no vale con dos. Yo creo que lo principal es eso, es cambiar desde la base. Porque si está la representación, estarán nuestros discursos, llegarán nuestras denuncias y se nos escuchará. Pero si no estamos, no se puede. Claro. Y mira, nosotras somos en un proyecto que estamos en UGT Servicios Públicos, trabajamos con personas que están en los servicios públicos, ¿no? Y una de las preguntas que también solemos hacer en estos encuentros, porque esta formación es para trabajar para eliminar el racismo, ¿no? Claro. Y para que las personas que en la administración, racializadas, todas las personas que formamos parte de la sociedad, que estemos en los servicios públicos y estemos en el ejercicio efectivo de nuestros derechos, ¿no? Entonces, la pregunta que solemos hacer como colofón un poco de los encuentros es cómo podemos desde los servicios públicos contribuir a la eliminación del racismo. Y entonces, pues tenemos la suerte de tener a Sorracismo aquí, bueno, a María en concreto, ¿no? Pero como activistas, que seguramente que también, pues tú piensas que muchas de las personas que vienen a las formaciones, cuando decimos servicios públicos, está desde gente que está en la enseñanza, a conductoras de ambulancia, bomberos, caminando por los montes porque son guardias forestales, es decir, es muy amplio, Claro. los servicios públicos, ¿no? Pero sí que también nosotras, desde los servicios públicos, tenemos un papel para contribuir a eliminar el racismo. Y todas esas personas, como si tú les dirías, si tú tendrías así, ¿no? Como ahora tenemos unos minutitos, ¿cómo les fomentarías decir, oye, pues mira, los servicios públicos tienen un súper papel para, en este sentido? A ver. A ver, esta pregunta es un poco complicada. O sea, yo creo que Es muy amplia, es muy realmente amplia. es muy amplia, efectivamente. O sea, realmente participar en este tipo de circunstancias, de este tipo de formaciones, ya colaboraría, ¿no? Pero sí que es cierto que los servicios públicos al final, pues es una representación es igual, es una representación de la sociedad. Entonces yo sí que creo que lo importante es primero sentarse a dar una pensadita a nuestros privilegios, a ser conscientes de
que ser ciudadano blanco y europeo en España, evidentemente, te da una serie de privilegios que si no lo eres, no los tienes. Entonces, si, por ejemplo, si hablamos de educación, que me decías que pueden ser profesores, los que me escuchen, evidentemente un profesor tiene mucho, mucho curro, pero contar con la raza dentro de su forma de enseñar es importante. O sea, quiero decir, no todos los relatos, no todos los relatos, ahora mismo sí, aquí en España sí, todos los relatos se cuentan desde el punto de vista de una persona blanca, pero sin embargo hay otros muchos contrarrelatos de la misma historia que están protagonizados por personas racializadas y que no se ven. Entonces, claro, hay que ir un poco más allá. O sea, yo creo que lo importante es salirte de tu discurso pues, de las personas blancas, salirse de ese discurso para poder comprender un contexto general que es mucho más amplio, que no es solo blanco y europeo, sino que puede ser negro y europeo, puede ser gitano y europeo. Quiero decir, los gitanos llevan 500 años viviendo en Europa y en España en particular, pero nunca nadie habla de la población gitana sino para decir cosas malas. Claro. Sí, como la Y integración en el currículum de contenidos que reflejan claro, por lo que ejemplo, hablábamos de referentes, ¿no? Antes de... efectivamente, la creación de referentes. Hace poco veía una iniciativa en un instituto de Cantabria que justamente pues, habían estado trabajando en la creación de referentes, en hablar de Rosa Parks, en hablar pues, de la independencia de Haití, o referentes ya más a día de hoy, ¿sabes? Bajándolo pues, un poco a la actualidad, para que esos niños o niñas que son parte de la sociedad y que no son racializados entiendan que ellos no son una excepción, que ellos no son los primeros, que aquí llevamos mucho tiempo y que nuestras historias también existen y están. Y en otro ámbito, pues no sé, si es más hablando de cara al público, es muy importante deconstruir ideas estereotipos. preconcebidas a la hora de tratar con gente. O sea, quiero decir, si a ti te llega una persona árabe, no puedes dar por hecho estereotipos básicos a la hora de tratarlo porque es racista. Es racismo también. Entonces, claro, yo creo que para que los servicios, o sea, lo que pueden hacer los servicios públicos es ya que a veces la institución es mucho más difícil cambiarla en general, pero sí que un trabajo personal que tenemos que hacer todos, porque no vale con no ser racista, o sea, hay que ser antirracista, tienes que ser consciente de cuáles son tus privilegios y luchar en contra del sistema que de por sí que es racista. Y mira, María, me hace pensar, ¿no? Cuando dices, no solamente no hay que ser racista, sino hay que ser antirracista, la importancia de los relatos y los referentes, y como en el último ciclo sobre cultura antirracista que estáis impulsando desde Sorracismo, ¿no? Que la Sí, importancia de que seamos, ¿no? Como que en la sociedad estén presentes de manera protagonista, pues claro, esa cultura, ¿no? Es decir, que cantantes, y que no sean, y no contarlos siempre, y esto yo creo que en el ciclo lo hemos ido aprendiendo desde el primero, ¿no? Y nosotros llevamos tiempo trabajando mucho como el tema de los referentes, con, por ejemplo, Juan estuvo hace tiempo en otro proyecto y así, es que yo quiero ver gente normal haciendo cosas normales, ¿no? claro. Efectivamente, que nadie te ponga la etiquetita de, pues eso, lo que te decía, la cuota, ¿no? O sea, que tú no seas una etiqueta, eres una persona que puedes hacer cualquier otra cosa independientemente de cuál sea tu identificación racial externa, o sea, no pues eso, el primer negro o el primer no sé quién, no, o sea, somos gente haciendo cosas, igual que el resto del mundo, o sea, no somos mejores o peores, ¿sabes? No, esta tendencia al pensar a la excelencia, en plan, tú eres negro, pero tú eres diferente porque tú sí has estudiado, bueno, caballero, o Claro, sí, no. sí. ¿Sabes? Como cualquier hijo de vecino, pues igual que hay personas blancas que hacen cosas y hay personas blancas que no las hacen, pues lo mismo. Muy bien. Ser parte normal y orgánica de la sociedad sin llevar etiquetas por encima. Pues muchas gracias, María. ¿Alguna No, cosa que quieras tú decir más? ¿Alguna? no, yo creo que está todo. Pues muy bien, pues muchas gracias por contarnos la experiencia de racismo, muchas A gracias vosotros. por compartir estos conocimientos, por compartir el trabajo
que hacéis día a día desde SOS Racismo y desde SOS Racismo Madrid en concreto. Y la verdad que esperamos que sea del interés de todas las personas que están en la formación y de También. aquellas que quieran también, ¿no? Como un poco, pues lo que tú dices, ¿no? En plan, no solamente creer que no tiene que haber racismo, sino que tenemos que construir una sociedad antirracista en la que vivamos todos y todas las personas que vivimos en ella, en buenas condiciones, ¿no? Y con esto yo creo que nos despedimos, cerramos el ciclo medios de comunicación, representación social y para la eliminación del racismo, y esperamos pues que le sea de utilidad a todo el mundo y construir esa sociedad antirracista tan necesaria hoy para pensar en el futuro. Muchas gracias, A adiós. vosotros, chao.